a menos que alguien tenga alguna consulta o algo. Voy a arrancar recordando, si se acuerdan lo último que vimos la clase pasada. Sí. Ahí te leí, Juan Ignacio. No, todavía no hay nada. Nos olvidamos de decir algo a la mañana, es verdad. Seguro mandamos algo por novedades después. Creo que lo único que podría confirmar es que no va a existir la promoción. Pero después, ¿cuándo se van a hacer los exámenes y hasta qué tema entra? Por el momento no tenemos información. No hay por qué. Bueno, les decía, lo último que vimos fue esta definición de líneas de campo, esta forma de esquematizar un campo eléctrico, ¿sí? Que de forma general, solo para recordar, habíamos dibujado líneas para una carga puntual, ¿sí? Líneas de campo que salen de la carga. Para una carga negativa, líneas de campo que entran a la carga. ¿Sí? Y ahí teníamos dirección y sentido de las líneas de campo. Después hablábamos, discutimos un poco de la intensidad de estas líneas. ¿Sí? Y yo dije, bueno, si tengo una carga, por ejemplo, Q, hoy estoy más fiacosa, puedo dibujar 4, había dibujado 8 el otro día, 4 líneas de campo, y si ahora tengo una carga que tiene 2Q, tendría que dibujar 8 líneas de campo, ¿no? ¿Sí? El doble. ¿El doble por qué? Porque sabemos que el campo es proporcional a las cargas, ¿sí? Entonces, si digo, para esta carga tengo 4 líneas de campo, para esta voy a tener 8, porque la carga vale el doble. Y ahí, no sé, creo que no lo dije el otro día, pero lo que estoy haciendo es usar una escala, ¿no? Una escala en común entre una y otra representación, entre el campo de una carga y la carga que vale el doble. ¿Eso quedó claro para todos? También lo que dije es, yo además de comparar la intensidad de campo eléctrico entre dos configuraciones distintas, que es tener una carga o tener dos cargas, podría querer comparar cómo es el campo eléctrico en una posición con respecto a otra dentro de una misma configuración. Acá yo podría decir, querer comparar cuánto vale el campo acá con respecto a acá. Y también tengo que sacar esa información de las líneas de campo. También puedo sacarlo. ¿Sí? Y dije, bueno, hay que ver la densidad de líneas en esa zona. Una forma que podríamos usar es, creo que esta representación no lo hice así, tan esquemático, pero yo puedo agarrar esta superficie, pensemos que esto es tridimensional y yo dibujé una esferita, ¿sí? Con línea punteada, y yo tengo en esta superficie atravesada por 4 líneas de campo. Entonces sé que la intensidad de campo de alguna forma va a ser 4 líneas sobre esa superficie. Y en este lugar puedo hacer lo mismo con otra superficie que pase por ahí, una S2, bueno, una S1, y sé que la intensidad de campo acá van a seguir siendo esas 4 líneas de campo, ¿sí? Por esta cantidad de superficie, dividido esta cantidad de superficie. S2 es claramente mayor a S1. Entonces la densidad de líneas de campo que tengo en este punto va a ser menor a la densidad de líneas de campo que tengo en este punto. Mi campo va a ser, si pongo P1 y P2, mi campo en P2 va a ser menor al campo en el punto P1. Bueno, no quiere borrar. Mi campo en el punto P1, perdón, pongo P1, es mayor en el campo en el punto P2. Y eso está bien, es lo que vimos, nosotros sabemos cómo es el campo eléctrico de una carga puntual, y sabemos que varía inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Hasta acá, así, repaso rápidamente, si alguno le hizo
todavía sigue dando vueltas con esto, es el momento para terminar de entenderlo. Bueno, avanzo entonces. Avanzo, y si se acuerdan, allá en la primera clase, la primera práctica, Laura hizo un repaso de matemática, ¿sí? Definimos, ustedes igual ya lo sabían, el flujo, ¿no? Yo puedo calcular el flujo de un campo vectorial. Yo puedo calcular el flujo para cualquier campo, en este caso voy a querer usar el campo eléctrico, que es el que nos interesa, y yo puedo calcular el flujo de nuestro campo eléctrico. ¿Sí? Este flujo lo puedo calcular tanto en una superficie abierta como en una superficie cerrada, ¿no? Lo puedo hacer la integral doble en una superficie cerrada. ¿Tengo que tener algún cuidado para hacer estos flujos o La por orientación. sí, Mora, no te escuché, no sé qué me dijiste. La orientación. La orientación, ¿sí? Iba a preguntar eso, ¿están definidos así como están o tengo que decir algo más? Voy a tener que orientarlos, ¿no? Esto es un vector diferencial de superficie orientado, es un vector. Tiene un sentido, una dirección. Empiezo por el de la superficie cerrada. El de la superficie cerrada, ¿existe más de una orientación para ese diferencial de superficie o es unívoco? Creo que tomábamos positivo para afuera. Perfecto, siempre vamos a tomar la normal saliente. ¿Sí? Yo tengo una superficie, no sé, mala dibujando. Una esferita, muy fea, puedo hacer un cubo más fácil. ¿Sí? Yo sé que voy a tener una normal que va a ser saliente a esta superficie cerrada. Y una normal que va a cambiar tapa a tapa, pero bueno, siempre va a ser hacia afuera de mi superficie cerrada. Y con respecto a la superficie abierta, ¿qué tengo que hacer para ponerle una orientación a esa diferencial de superficie? Que siempre quede a la izquierda la superficie. Definir de alguna manera una circulación, ¿no? De la curva que es el contorno de esta superficie. Y dependiendo qué circulación haga, bueno, la normal va a ser la que me deje mi superficie a la izquierda, como decían. O sea que va a tener que definirse circulo antihorario o si circulo horario. ¿Sí? Si circulo antihorario, voy a tener una normal hacia arriba. Bueno, pensé que había resuelto el clic ese que aparece. Y si circulo horario, voy a tener una normal hacia abajo. Siempre pensando que ese horario antihorario está en el plano de la pantalla, hacia arriba y hacia abajo es saliendo y entrando de la pantalla. Perdón, mis dibujos son feos. ¿Sí? Esto en repaso, ya habían repasado con Lau seguro. Habían charlado de todo esto. Calculemos el flujo de nuestro campo eléctrico, ¿sí? Para una carga. Yo tengo una carga, Q. Vamos a poner una superficie
esférica, tridimensional. Yo hago una circunferencia, pero es una esfera. Esta va a ser mi superficie S. Y calculemos el flujo en esta superficie S cerrada de nuestro campo. Campo generado por la carga, campo que ya conocemos. ¿Sí? Un campo que nos quedó de la forma K por la carga sobre la distancia al cuadrado en el reversor. ¿Cómo escribo el diferencial de superficie de esta esfera? De cualquier punto de esta esfera, como acá. Dijimos que si es cerrada es un diferencial de superficie orientado saliendo de mi superficie. O sea que va a ser ese mi diferencial de superficie. Empiezo con la dirección. Voy a poner el módulo del diferencial de superficie por vectorialmente en qué versor va a estar ese diferencial de superficie. Bueno, en R. ¿Se entiende mi esquema así feo como está escrito? ¿Todos ven que esto va a quedar en R versor? ¿Sí? Y ahora sí, ¿quién va a hacer este diferencial de superficie? Que también, ya seguro lo charlaron con Lau. ¿Quién varía en este cuadradito, en este pedacito de diferencial? En esféricas tengo mi ángulo phi medido desde acá, mi ángulo θ medido allá arriba. R de phi me propone Mateo. Ahí se arrepintió, me dice que no. ¿El resto? ¿Alguno recuerda cómo es ese diferencial de superficie? Sí, Ignacio, es esto que hice acá, ¿no? La normal, esta es la normal, por el diferencial de área, de alguna manera, que es este diferencial de superficie. Ahí Ramiro me dice R de θ de phi. R de θ de phi. ¿El resto? ¿Le falta algo ese diferencial? ¿Puedo mirarle las unidades para ver si por lo menos tiene unidades de área? Perdidos, ¿los tengo? Los diferenciales están bien, ¿no? Yo en este pedacito estoy variando el phi y estoy variando el θ. Tendría que ser un R cuadrado, ¿sí? Ahí me dice Julieta, Alejo y Franco. Acá me estaría faltando un R cuadrado y me estaría faltando un algo más, ¿no? Un seno de θ, me dice Alejo. ¿Sí? Lo que varía es la proyección, ¿sí? Sobre el eje, bueno, sobre el plano que corte. Esta es la proyección con el diferencial.
Igual con los dos ángulos. Ahora sí, logré tener el diferencial de superficie y el campo ya lo conozco, puedo reemplazar y resolver. Tengo el flujo, tengo el campo, F cuadrado en R versor, y tengo mi diferencial. R cuadrado, seno de tita, mi límite de integración, para integrar todas las superficies y toda la esfera, va a ser 0 a pi para tita y 0,2 pi para phi. Tengo que resolver el producto interno primero. Tengo R versor por R versor, ¿cuánto me da eso? 1, perfecto. O sea que ya resuelvo la parte vectorial y me quedaría, yo podría acá volver a escribir, me quedaría trabajar con los módulos. Tengo R cuadrado arriba, R cuadrado abajo, puedo simplificar. K por Q me queda constante, puedo sacarlo afuera. Y lo que tengo que resolver es la integral del seno de tita, diferencial phi. ¿Cuánto me da eso? ¿Hace alguno la cuenta? ¿Alguien está resolviendo o solo están esperando y yo les diga el resultado? La integral del seno, que va a quedar un coseno entre pi y 0. El diferencial de phi me va a quedar directamente phi entre 2pi y 0. Esto me queda 4pi, ¿no? Y acá voy a reescribir. Y voy a, esta constante k, la voy a escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0. No me acuerdo si Lau lo presentó en la práctica o no, en el otro día. ¿No? Ah, gracias, Lau, estás por ahí. No me acuerdo. Yo sé que lo dije en la práctica de la mañana, pero no me spoileaste. Yo sí de la mañana. ¿Sí? Y este epsilon 0 va a ser la permitividad en el vacío. Por ahora no tiene mucho más sentido que sea otra constante, ¿sí? La constante que conocíamos, esta k, que era 9 por 10 a la 9, ahora la vamos a escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0. Este epsilon 0 también va a ser una constante, que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Y acá las unidades me van a quedar al revés que las de acá, ¿no? Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Y al hacer un cambio, hacer este cambio, ¿sí? Y redefinir esta constante que veníamos usando como K, este resultado me queda directamente Q sobre epsilon 0. Desaparece ese 4pi. O sea que ese flujo del campo eléctrico en la superficie va a ser directamente proporcional a la carga que está dentro de esa superficie, ¿no? Y si miran este resultado, no me aparece ningún parámetro de la superficie S.
no aparece el R, no aparece nada. O sea que esa superficie podría ser cualquiera y el resultado me va a dar lo mismo. Si es independiente de la superficie, ¿qué piensan? Mora y Lucas me dicen que sí. O sea que yo podría ir por acá, hacer otra vez este dibujito. Mi carga. Mi superficie. Y ahora en vez de querer usar esta superficie, hago otra superficie. Así. La llamo S2. Es 0, Jonathan, 8,85 por 10 a la menos 12. Escribí por acá abajo. Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado, Newton. Estaba por acá. Con la superficie S, le pongo el sub 1 para comparar. Cuando calculo el flujo sobre S1, llegamos a que esto me daba la carga sobre epsilon 0. Ustedes me dicen que si hago el flujo sobre la superficie 2, ¿me va a dar lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué están viendo para responderme eso? ¿Qué están pensando? Y que el radio no influye y los ángulos tampoco. Que el resultado me quedó independiente. Pero Claro. podría ser casualidad. Nadie pensó que eso podría ser casual, que justo para ese caso quedaba así bonito. ¿Qué cuantifica el flujo? Si yo me voy a pensar, ¿qué cuantifica el flujo? ¿Qué es lo que mide? Puede ser la cantidad de líneas de campo que salen. Exacto, ¿no? Si yo Y dibujo las líneas de campo de esta carga, que la supongo positiva. Se ve que la cantidad de líneas de campo que atraviesan tanto la superficie 1 como la superficie 2 son las mismas. O sea que ese flujo en S2 también tendría que quedarme la carga sobre epsilon 0. ¿Sí? Y aunque las cuentas lo hice solo para un caso, esto se va a dar para cualquier superficie. ¿Sí? De manera general, yo puedo decir que el flujo en una superficie cerrada me va a quedar igual a la carga que encierra la superficie sobre epsilon 0. Si yo agarro una superficie por acá, S3, y quiero calcular este flujo en S3, ¿cuánto vale? ¿Puedo hacer la cuenta? 0 me pregunta Lucas, Camila me lo confirma. Da 0, ¿no? Si yo digo, el flujo siempre puedo calcularlo como la carga encerrada sobre epsilon 0. Esa superficie no encierra carga. Si la única carga que tengo acá es mi Q en esa posición, no hay carga encerrada ahí. Y si lo pienso como las líneas de campo que atraviesan, porque
Hoy me dijeron, bueno, son las líneas de campo que atraviesan. Acá tengo que pensar cuántas líneas de campo entran a mi superficie y cuántas salen. Yo podría dibujar algunas líneas más, por ejemplo esta, y ver que todas las que entran salen, tal cual Valentín. Eliana y Alejo. Entonces, tanto pensando esta cuenta a la que llegamos para un caso puntual de una sola carga, ¿sí?, como pensando en las líneas que atraviesan nuestra superficie, podemos ver que para esa superficie 3 no hay flujo. En esa superficie 3 el flujo es nulo. Entonces, puedo escribir que el flujo para el campo eléctrico, ¿sí?, en una superficie cerrada, S, va a ser igual a la carga encerrada dentro del volumen que encierra esa superficie cerrada sobre epsilon 0. Esto tiene nombre propio, ¿sí?, y es la ley de Gauss. Para el campo eléctrico, ¿sí?, en su forma integral. Una F. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Esta ley la puedo pensar como una doble igualdad, ¿no? Porque acá tengo el flujo igual a una integral doble y el flujo igual a la carga encerrada. Pensemos un poco qué es lo que nos dice esta doble igualdad. Voy a volver a dibujar mi carguita. Una superficie ya cualquiera, ni me gasto en hacerla redondita, bonita. Y voy a dibujar una carga. ¿Cuánto vale el flujo en esta superficie de S1? Que son dos situaciones diferentes. Pienso arriba y después pienso abajo. Me adelanté en los esquemas. Tengo esta carga Q1, quiero saber el flujo sobre esta superficie de S1. Podría meterme con la integral doble, parametrizar el diferencial de superficie, hacer la cuenta, o usar la ley de Gauss, esta doble igualdad, saber que esto va a valer la carga que encierra esta superficie sobre epsilon 0. Me voy al esquema de abajo, ¿sí? Y otra vez, quiero calcular el flujo, pero ahora sobre esta superficie S2. ¿Y acá qué hago? Porque además de tener esta carga Q, hay una carga Q2 en esta posición. ¿Puedo saber cuánto vale el flujo en esa superficie? ¿Cómo me modifica la presencia de la carga 2 en el cálculo del flujo, en el valor del flujo? No cambia, me dice Mateo. Me dice Eliana que el flujo que provenga de Q2 vale 0. Que por ahí tengo un no se modifica, todo lo que entra sale, me dice Camila. Que no interviene. O sea que lo que están pensando es otra vez, pensar en estas líneas de campo. Pensar en el campo que genera la carga Q, pensar en el campo que genera la carga Q2 y ver cómo es el flujo de cada una de esas cargas y hacer una superposición, es lo que están haciendo. Estefano,
No sé si te entiendo. ¿Qué es lo que depende de las cargas? Los signos. El flujo. ¿Tenés micrófono y querés abrirlo? Por ahí nos entendemos mejor. No te estoy siguiendo. Sí, sí, me baso en los dibujos que hicimos en la clase pasada, si se atraían, si iban a modificar la línea de campo y si se repetían también, digamos. Si Ok. tiene algo que ver con eso. Vos ya estás pensando más en las líneas de campo total. Ya no estás pensando como va lo que yo quise entender de lo que decía el chat, las líneas de cada campo individual a las líneas del campo neto, ¿no? Todos ven que si yo tengo esta carga, Q1 me va a generar un campo, lo puedo llamar E1, Q2 me va a generar un campo E2, y la superposición de los dos campos va a ser el campo neto, en todo el espacio generado por las dos cargas. Y es un poco eso, ¿no? Lo que tengo que calcular, porque yo sé que el flujo, por definición, es la integral doble de un campo, producto escalar con el diferencial de superficie. Y este campo, en esta S2, es el campo total, ¿no? Este es el E total, el que generan todas las cargas, el que genere la distribución de cargas que tenga, son todas las que sean fuentes de campo, ¿no? Entonces, Q2 me modifica el flujo. Bueno, llego perdida con eso. Los perdí, ¿no? Los mareé. Todos ven que si yo hago un punto acá, por ejemplo, un punto P ahí y más o menos en el mismo lugar, un punto P ahí, y quiero saber el campo en ese punto P, por ambas configuraciones. Ese campo, ¿cómo es entre sí? ¿Son iguales? ¿No son iguales? Eliana me dice que son distintas y Agustina me dice que son iguales. El segundo está afectado por Q2. No son iguales. Tengo campos diferentes. Tengo fuentes de campo diferentes. Acá tengo solo Q y abajo tengo Q y Q2. ¿Sí? Se entiende que es la misma, esa Q1. ¿Sí? Entonces esos campos van a ser distintos. Ahora bien, lo primero que me dijeron también estaba bien. Porque si yo pienso en la ley de Gauss, esta ley de Gauss acá me dice, en la doble igualdad que tenía, esto es la carga que encierre tu superficie sobre epsilon 0. Y esta superficie C2 está encerrando solo a Q. O sea que este flujo es igual al flujo de arriba. Esto es Q sobre epsilon 0. Y eso es Q sobre epsilon 0 porque solo, cuando cuantifico el flujo, solo me importa las cargas que encierra mi superficie. Y ahí sí, si quiero ver líneas de campo, tengo que pensar en los dos campos separados, y si yo pienso en los dos campos separados, podría ser algo como, bueno, tengo un radial saliente de esta carga, y no sé si son las dos positivas, también un radial saliente de esta carga, y la carga que está afuera, que yo dibujo, solo una voy a dibujar. Una línea, las líneas de campo van a atravesar, van a entrar y salir de mi superficie C2. Va a pasar lo mismo que esa superficie C3 que dibujé en la hoja anterior.
¿sí? Todos tienen claro que si yo quiero hacer el campo total, tengo que reconstruir punto a punto, sumar vectorialmente punto a punto, posición a posición, estos dos campos que acabo de dibujar, que son campos individuales. Esto es el mismo coso, esto es el campo generado por Q y este es el campo generado por Q2, todo con el mismo color. Ustedes usen dos colorcitos. ¿Se ve la ventaja de usar esta doble igualdad de Gauss? Porque si yo hubiese querido resolver este flujo por el camino de integrar el campo, tenía que obtener ese campo total, ¿sí? La sumatoria, o sea, el campo generado por ambas cargas, hacer la integral, más allá de parametrizar la curva y todo. Pero si yo uso la otra igualdad, que es la que el flujo es la carga encerrada sobre epsilon 0, directamente tengo que solo fijarme que cuánta carga encierra. ¿Sí? Con esto en mente, si yo me voy acá, digo, bueno, ahora lo que tengo es un hilo de longitud L cargado con lambda 0, y me traigo mi superficie. ¿Pueden decirme cuánto vale el flujo de campo eléctrico en esa superficie? ¿Son capaces de calcularlo? ¿Qué tengo que hacer para calcular ese flujo de campo eléctrico? Integral de lambda por dl, me dice Ramiro. Ver cuánta carga encierra la superficie 1, me dice Sofía. Es un poco lo que Ramiro directamente me dice, calcular la carga, ¿no? La integral de lambda por esta cuenta, por diferencial de línea. Es la carga, ¿no? Eso sobre epsilon 0. ¿Sí? Todos ven que la carga que encierra esta superficie es todo el hilo. Valentín se perdió. Digo, quiero calcular, Valentín, el flujo sobre esta superficie S1, ¿sí? En donde tengo un hilo de longitud L con una distribución de carga uniforme, lambda 0. Digo, ¿podemos calcularlo? ¿Ya son capaces de calcular este flujo? Entonces empiezo a escribir lo que me van diciendo en el chat, que es hacer integral de lambda diferencial de línea. Voy a escribirlo al revés, así queda más claro. Y eso dividido epsilon 0. Lo que están haciendo cuando me dictan eso es usar Gauss, ¿no? Usar la segunda igualdad de Gauss. Calcular la carga encerrada por la superficie S1 y dividirlo por epsilon 0. La carga encerrada es la integral de lambda diferencial de línea. ¿Sí? No tengo ni sistema de coordenadas ahí, pero esa integral de lambda por diferencial de línea va a ser lambda 0, 0 por L sobre epsilon 0. ¿Se ve ahí, Valentín? Le doy una vuelta más, si no. ¿El resto? Entonces, estoy calculando el flujo del campo eléctrico sin pasar por el cálculo del campo eléctrico en sí. Yo no estoy calculando el campo. Yo no tengo información del campo acá. No lo tengo cuantificado, no lo resolví. Más allá de que la clase pasada hicimos el campo de un hilo y sabemos cuánto da. Yo calculo el flujo
sin tener que calcular el campo. Y podría hacer lo mismo, con la misma idea de lo que hicimos antes, tener este hilo, una superficie cerrada, y tener por acá un plano cargado con lambda, con sigma, perdón, con sigma 0, también cargado uniformemente. Y ahora quiero saber el flujo del campo sobre ese 2. ¿Puedo calcularlo? Va a valer lo mismo que el de S1, me dice Liana. Exacto, va a ser lo mismo que el flujo sobre la superficie de S1, o sea que va a ser lambda 0 por L sobre epsilon 0. Nuevamente, esa superficie solo encierra el hilo, las cargas encerradas son lambda 0 por L, o sea que ese plano está allá afuera, no va a modificar el cálculo del flujo, no modifica el valor del flujo, no lo afecta. ¿Sí? O sea que mi flujo de campo eléctrico solo va a depender de las cargas que encierra mi superficie cerrada. Podemos volver a discutir si quieren, puedo poner 2 puntos, P, y podemos volver a charlar, pero igual que antes, los campos eléctricos en estos puntos P no van a ser iguales. ¿Sí? En el caso de arriba voy a tener un campo generado solo por un hilo, y en el caso de abajo voy a tener una superposición del campo generado por el hilo y por el plano. Seguramente obtener el valor del campo, la superposición del hilo y el plano no va a ser cuestión muy sencilla, vamos a tener que trabajar bastante, pero puedo calcular el flujo en cualquier superficie que yo quiera, directamente usando la ley de Gauss. Y quiero que quede claro que más allá de que yo arranqué con un caso particular, con una carga puntual y una superficie esférica, y hice las cuentas, esto vale para cualquier superficie, ¿sí? Para cualquier configuración. El flujo del campo eléctrico siempre es la carga que encierra la superficie en donde quiero calcular el flujo, dividido epsilon 0. Si usamos el teorema de Gauss o el de la divergencia, y para el campo eléctrico, yo puedo decir que el flujo en una superficie cerrada de este campo eléctrico va a ser igual a la integral triple, ¿sí?, de la divergencia de este campo en el volumen que encierra mi superficie cerrada, ¿sí? Ahí Mateo. Fíjate que si yo voy a ver por acá atrás, vos tenés un producto escalar, ¿no? Tenés un producto escalar entre los dos vectores. Si la superficie es la misma, pero tu campo varía, yo lo que tengo acá es un producto que va a variar. Mi campo varía, ¿sí? Tengo, intentando ver cómo puedo visualizarlo sin que me metan nada complejo. La forma fácil, Mateo, es esto que intenté dibujar con las líneas de campo, ¿sí? Si yo lo miro como dos campos, que puedo hacer superposición,
es muy sencillo ver que el campo que genere una carga que está afuera me va a estar haciendo que las líneas de campo de esa carga entren y salgan por la superficie. Y en definitiva va a ser eso lo que vas a cuantificar. Vas a tener un integral que te va a terminar sumando y restando el aporte de la carga externa. No sé si te convenzo, te respondo. De hecho, el ejercicio del otro día, porque lo tengo por acá, yo podría pararme en este, y si pienso que esta carga QC sola, sin que exista QD, es tan simple como líneas de campo, radiales, salientes, a ver, como 16 acá. Bueno, son todas radiales. Y llegan a la carga, ¿sí? Nacen en la carga. Si yo agarro una superficie cualquiera y cuantifico la cantidad de líneas que atraviesan, la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie, va a ser mi flujo, este flujo me va a dar algo proporcional a 16. Si yo voy acá y hago lo mismo, fíjate que las líneas de campo se deformaron, ya no son radiales salientes, pero este flujo, esto es S1, esto es S2, también me va a dar proporcional a 16. También va a estar cuantificando 16 líneas de campo. En la matemática, en los límites de integración, en el producto, entre los dos vectores, y bueno, hay que ponerse bien puntilloso con la matemática y vas a sentir físicamente con los dedos, se puede ver así. ¿Mejor? Pensá, perdón, me meto. Pensá, Mateo, que también pasa al revés. El campo puede ser el mismo, la superficie distinta y el flujo te sigue dando igual. Tal cual. Bueno, vuelvo acá, que estaba con el teorema de Gauss o de la divergencia. Estaba escribiendo este flujo del campo eléctrico, igualándolo a la integral triple de la divergencia de este campo. En el volumen que encierra mi superficie cerrada. Pero si se acuerdan, este flujo por Gauss era igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y yo esta carga encerrada podría escribirla como una integral triple de una densidad volumétrica, ¿sí? De una densidad en volumen, diferencial de volumen, de una integral triple de la densidad volumétrica. Si junto, si reemplazo la carga encerrada acá arriba, lo que voy a tener es que la divergencia de mi campo eléctrico va a ser igual a ρ sobre epsilon 0. Esta también va a ser nuestra ley de Gauss para el campo eléctrico, sí, pero con una forma diferencial. Y si miramos esta forma diferencial de la ley de Gauss, vamos a terminar de ver
a ver, podemos ver que la divergencia del campo eléctrico va a ser siempre proporcional a una densidad volumétrica de carga. Y esto ya lo vimos, de hecho ya lo charlamos, creo que lo charlaron con Lau también en la clase de repaso. Nosotros decimos, repaso de matemática hablo, que nuestras cargas positivas son fuentes de campo eléctrico, y creo que este esquemita ya lo hice varias veces, y nuestras cargas negativas son sumideros de campo eléctrico. Y esto es lo que dice esta ley de Gauss de forma diferencial, al decirme que la divergencia del campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de carga. Si esa densidad de carga es positiva, voy a tener fuentes. Si esa densidad de carga es negativa, voy a tener sumideros. ¿Sí? Esta expresión de la ley de Gauss va a valer punto a punto. ¿Sí? Posición a posición, yo puedo aplicar esta ley de Gauss. Entonces, puedo definir, ¿sí?, la divergencia del campo como una densidad de carga local, volumétrica, punto a punto. Resumo por acá, vamos a tener nuestra ley de Gauss, de forma diferencial, ¿sí?, con el flujo, una superficie cerrada, que va a ser igual a la carga encerrada, sobre epsilon 0, y de forma diferencial como la divergencia de este campo eléctrico igual a una densidad volumétrica de carga sobre epsilon 0. Perfecto, entonces cada vez que queramos calcular un flujo, no es necesario pasar por la cuenta del campo, sino que solo nos basta, solo es suficiente ver cuánta carga encierra la superficie que tengamos. Ahora bien, si yo quisiera usar esta ley de Gauss, en cualquiera de sus dos expresiones, para calcular un campo eléctrico, porque hasta ahora calcular campos eléctricos, solo sabemos calcular campos eléctricos usando Coulomb, para una carga puntual, para una distribución de cargas, para una superposición de muchas cargas puntuales. Y ya vieron que Coulomb hay que arremangarse, resolver integrales. ¿Qué creen? ¿Voy a poder, de alguna manera, obtener este campo eléctrico? ¿Somos capaces de sacar ese campo eléctrico de adentro de una integral? Ese campo eléctrico que tiene un producto interno con el diferencial de superficie. ¿Yo puedo resolver eso? Los dejé en silencio, no hay nadie. Quedé sola hablando. Bueno, yo les adelanto que sí, vamos a poder hacerlo. Más vamos a querer hacerlo, porque vamos a querer usarlo, pero no lo vamos a poder usar siempre. No va a ser trivial poder sacar ese campo, poder obtener una expresión de un campo eléctrico usando la ley de Gauss. Pero sí vamos a tener casos particulares en donde vamos a poder usarlo. ¿Quiero usar Gauss? ¿Me pagan en esta cosa?
para calcular el campo. ¿Sí? Es decir, yo quiero usar esta expresión integral, que me la voy a volver a copiar. Y a partir de esta expresión, llegar a algo en donde pueda saber, pueda obtener el valor del campo. Para eso voy a tener que sacar este campo de acá dentro de la integral. Es decir, voy a tener que llegar a una expresión de este estilo. ¿No? Voy a tener que lograr resolver ese producto interno y lograr sacar el campo de la integral. Para poder obtener el campo eléctrico. ¿Cómo puedo lograr eso? Voy a tener que saber varias cosas. Voy a tener que conocer la dependencia de ese campo. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿De qué no depende? Voy a tener que, además de conocer la dependencia, conocer su dirección y sentido. Entonces necesito saber de qué depende el campo, qué dirección tiene, qué sentido tiene. Una vez que sepa todo eso, voy a tener que elegir una superficie. ¿Sí? Una superficie S que va a tener que ser cerrada. Y una superficie S cerrada que me permita resolver fácilmente este producto interno, ¿no? El producto escalar. ¿Cuándo este producto escalar es sencillo o se puede resolver? ¿O qué piensan? Cuando es simétrico me propone Alejo. ¿Simétrico con respecto a qué, Alejo? ¿En qué estás pensando? Si recuerdan, cuando usé la carga y una superficie esférica, yo resolví este producto y me saqué de encima la parte vectorial porque tenía R versor por R versor. ¿Cómo eran esos versores? ¿Cómo era el versor campo con respecto al diferencial de superficie? ¿Cuándo ese producto de versores me queda sencillo o fácil para resolver? Ahí Franco me dice, cuando está en la misma componente, misma base de coordenadas. Sí, sí, no, ojo, acá voy a usar un solo sistema de coordenadas, hasta ahora no dibujé ninguno, pero un solo sistema de coordenadas con una única base, no voy a hacer nada raro. Sofía me dice, cuando son iguales, ¿iguales en qué sentido, Sofía? ¿Qué significa que dos versores sean iguales? R versor, R versor. Como me quedó antes.
¿Y qué significa que tengo dos versores en el reversor? Paralelos, ¿no? Ahí está, no están buenos. Iba a dibujar uno encima del otro y no. ¿Sí? O sea que tendría que, una opción es que el campo sea paralelo a mi diferencial de superficie. Eso se resuelve fácil, paralelo o antiparalelo. ¿Y cuándo más eso se resuelve fácil? Y si son perpendiculares te daría 0. Si son perpendiculares. ¿Sí? Si yo tengo el campo y el diferencial de superficie perpendiculares, esto me da 1, menos 1 y 0. No. ¿Sí? Entonces voy a elegir una superficie cerrada tal que tenga su diferencial de superficie paralelo o ortogonal a mi campo eléctrico. Un campo eléctrico que ya a priori, antes de elegir esta superficie, tengo que saber de qué depende, qué dirección y qué sentido tiene. O sea que para usar Gauss, para calcular el campo eléctrico, tengo que saber todo de ese campo eléctrico. Tengo que saber con qué depende, para dónde va, para dónde apunta, con qué sentido, con qué dirección. Entonces, ojo, puedo calcular el campo, pero ya lo tengo que conocer. Tengo que saber muchas cosas de ese campo para poder elegir una superficie cerrada, ¿sí?, que tenga su diferencial de superficie paralelo o ortogonal al campo. ¿Sí? Lo último que voy a tener que hacer va a ser calcular la integral doble en diferencial de superficie y calcular la carga encerrada. Y con todo eso voy a poder obtener mi campo. Que ojo, cuando llegue esta expresión, lo que voy a obtener es el módulo de mi vector campo. ¿Sí? Voy a tener solamente la intensidad de ese campo. Todo el Profe, perdón. Sí, ¿Podrías escribir, o sea, podrías correr un poco la pantalla porque no llego a verlo de abajo? ahí. Ahí. Sí, gracias. Ahí subo. ¿Sí? Yo pasé de mi forma integral de la ley de Gauss, conociendo la dependencia del campo, la dirección y su sentido, puedo elegir una superficie cerrada, de manera tal que los diferenciales de superficie sean paralelos o ortogonales a mi campo eléctrico. Por último, calculo la integral doble en diferencial de superficie y la carga, y voy a poder obtener esto. ¿Sí? Voy a poder obtener la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Voy a obtener el módulo del vector. Todo el carácter vectorial está acá. Todo el carácter vectorial de mi campo lo tengo que saber a priori, antes de empezar a resolver. Yo ahora hago un ejemplo y bajo todo esto un poco más a tierra. ¿Sí? Por eso dije, para algunos casos particulares, vamos a poder usar la ley de Gauss para calcular el campo. ¿Cuáles van a ser esos casos particulares? Van a ser los casos en donde yo pueda, a priori, decir cuál es la dependencia de ese campo, la dirección, el sentido, ¿sí? Y en los cuales pueda elegir una superficie cerrada que el diferencial de superficie me quede o paralelo o ortogonal a mi campo. Ese campo que ya conozco a priori. Pasemos un ejemplo y seguimos discutiendo sobre el ejemplo
A ver si cierro un poco más. Me paran, me interrumpen, me preguntan. Los siento muy callados hoy y siento que están perdidos, muy perdidos. Voy a calcular el campo para todo el espacio generado por un cilindro. Estoy intentando dibujar. ¿Sí? Con una densidad de carga ρ, volumétrica. Ese cilindro está completamente. Ok, Ignacio. Ahora. Yo creo que con uno que donde se pueda, después se va a visualizar más fácil donde no se podría. Pero bueno, quiero calcular el campo para todo el espacio. ¿Sí? Generado por esta distribución cilíndrica que voy a considerar infinita, y acá la dibujé de una longitud L, pero esto voy a resolver como si fuera infinita, es decir, voy a pararme muy cerquita de esa distribución, de manera tal que no veo dónde están las capas. ¿Sí? La forma de graficarlo a veces es una línea punteada en donde no vemos dónde termina ese cilindro. Voy a dejar así queda clarísimo que es infinito. ¿Sí? Y este cilindro está cargado, para escribir por allá, lo vuelvo a poner por acá, con una densidad volumétrica constante y uniforme, ρ0. Como dije en la página anterior, lo primero que tenemos que ver es la dependencia, ¿no? ¿De qué depende el campo? ¿Cómo puedo hacer para saber de qué depende este campo? ¿O con qué coordenada varía este campo? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Con los dedos, quiero visualizarlo, quiero verlo, quiero predecirlo. Hay cosas que ustedes, más o menos, ¿se le ocurre algo que puedo hacer con esa distribución para ver de qué depende ese campo? Rotarlo, por ejemplo, me dice Estefano, me gusta. Yo podría rotar esta distribución, rotar este cilindro cargado, ¿sí? Así como discutimos el otro día. Los puedo hacer cerrar los ojos, yo roto la distribución, les hago abrir los ojos y me dicen si se dieron cuenta si la distribución rotó o no rotó. Si yo no veo, no me doy cuenta que esa distribución rotó, el campo eléctrico tampoco. ¿Sí? Entonces, ese campo eléctrico no va a depender de esa coordenada que yo estoy variando. Y ahí Eliana me da algo más, entonces yo lo primero que voy a hacer es rotarlo. Lo roto en phi. Entonces, estamos pensando en que este campo podría tener una dependencia en phi. Por ahí Eliana me dice algo de radial y en z, entonces voy a usar acá mis variables cilíndricas. ¿Sí? Tiene toda la lógica, tengo un cilindro. Yo roto en phi, roto la distribución, no me entero que está rotando, este campo no va a depender de phi. Por ahí Eliana me dice, no depende de z, algo tipo el hilo. ¿Por qué no va a depender de z? ¿Qué va a pasar si yo subo y bajo en z
mi distribución de cargas. ¿Veo que se está moviendo? Si estoy en esta configuración infinita, en donde yo no veo las tapas, yo no llego a ver los bordes, no me doy cuenta que se está moviendo, no me doy cuenta que está subiendo y bajando. Entonces este campo tampoco va a depender de Z. ¿Sí? Ahora, si yo muevo mi distribución de cargas en un radio, lo dibujo en el plano acá paralelo al eje Y porque es más fácil. Lo acerco, lo alejo, lo acerco, lo origen. ¿Me doy cuenta que se está moviendo la distribución de carga? Sí. Como me doy cuenta que la distribución se mueve, ese campo va a variar con R. ¿Sí? Entonces voy a tener un campo que va a depender de R. Y de esta manera es como veo la dependencia del campo. Lo estoy viendo con los dedos, no estoy haciendo ninguna cuenta. Estoy visualizando qué pasa si desplazo mi configuración de carga, si la muevo según cada una de las variables. ¿Sí? Entonces tengo mi campo, un vector, miren la flechita, que va a variar con R. Ahora tengo que poder saber cómo va a ser la dirección y el sentido del campo. ¿Alguna idea? ¿Cómo hago? Voy a borrar esto, así puedo reutilizar el dibujo. Para saber la dirección y sentido de mi campo, voy a tener que dibujar al menos una línea de campo, ¿no? Voy a tener que dibujar al menos algún vector campo. Lo que podría hacer es, no sé, agarrar un punto, P, por acá. Ahí Alejo me dice, elegí un punto y toma dos diferenciales de carga que estén a la misma distancia. Ok. Tomo este punto P por acá, en el plano IZ. ¿Sí? Acá. Y digo, bueno, si agarro un diferencial de carga, recuerden que esto es infinito. Puedo agarrarlo en cualquier lugar. Lo voy a agarrar por acá. Ahí tengo un diferencial de carga. Yo puedo ver qué fuerza le hace ese diferencial de carga a una carga de prueba que pongo en el punto P. Creo que no lo dije en ningún lado, pero voy a hacer dibujitos pensando que esto es positivo. ¿Sí? Y este va a ser mi diferencial de campo generado por esa diferencial de carga. Si yo agarro un diferencial de carga que se encuentre exactamente a la misma distancia, acá, un diferencial de carga del mismo tamaño, y veo cuánto es el campo que le hace ese diferencial de carga al punto P, si la distancia es la misma y el diferencial de carga es el mismo, el módulo de este vector, de este diferencial de campo, va a ser el mismo. Porque lo puse primo. Ahí, el vectorcito. ¿Se ve? Por ahí está más dibujado, las flechas son exactamente iguales. Acá puedo hacer las proyecciones.
Y puedo proyectar este vector acá. Y proyectarlo acá, descomponerlo. Puedo hacer lo mismo que en el otro. Me va a quedar 2 veces acá. Y este se me va a cancelar, ¿no? Este va a tener el mismo módulo que este. Este con el de arriba. Y este va a ser mi campo en el punto P generado por esos dos diferenciales de carga. Si yo hago el mismo análisis con el diferencial de carga ahora que está acá, y tomo otro que está a la misma distancia acá, ¿va a pasar lo mismo? Sí, ¿no? Se ve que como mi distribución es lo suficientemente infinita, yo siempre voy a tener un diferencial de carga a la misma distancia, ¿sí? Yo puedo hacer lo mismo acá, uno acá y otro por acá. Ahí Elena me dice, te va a quedar paralelo al plano X, sí. ¿Qué dirección va a tener este campo? Radial, ¿sí? Voy a tener un campo que va a ser radial, porque yo puedo hacer este mismo, todo esto mismo, para un punto P por acá, o un punto P por acá, o acá. Se ve que siempre me va a quedar un campo E radial, en el caso saliente, porque la carga es positiva. Entonces ya está, yo sé todo, ¿no? De mi campo. Yo ya sé de qué depende, qué dirección y sentido tiene. O sea que sé que mi campo va a ser un campo que depende de R y en R versor. Ya estoy en condiciones de buscar una superficie cerrada, que su diferencial de superficie sea paralelo u ortogonal a R versor para poder resolver. Ya está. ¿Se ve que yo a priori con los dedos sé todo del campo? No sé cuánto vale su módulo. Es lo que voy a calcular usando la ley de Gauss. ¿Hasta acá vamos? ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? Buenísimo. ¿Alguna propuesta para usar como superficie cerrada? ¿Qué usarían? Mateo me propone un cilindro. Ok, un cilindro. Jerónimo me ofrece planos para tapar. Tiene que ser una superficie cerrada, Jerónimo. ¿Cómo usarías planos cerrados? No sé, como una ¿cómo Camila me propone una esfera. Ok, un cilindro cortado, me estás diciendo, que haga algo. Bueno. Un cilindrito cortito. Esto es un cilindro con 2 planos cortados. ¿Es eso lo que estás pensando? Eliana ok, ahí te entendí, Fernando. Eliana me propone que use un cilindro más grande que contenga a este cilindro ubicado de la misma forma para que sean paralelos. Yo quiero calcular un flujo, Eliana. Voy a querer calcular un flujo en una superficie cerrada.
para poder calcular un flujo en superficie cerrada, voy a tener que tener una superficie finita. Si esta distribución de cargas yo la estoy considerando infinita, poner una superficie más grande sería tener una superficie cerrada infinita, que no voy a poder usarla, ¿sí? Entonces, ojo, voy a buscar una superficie cerrada y finita. Tengo propuestas de cilindro y tengo propuestas de esferas por ahí. Y Lucas me propone poner dos planos Una de pregunta, torno. profe. Sí, Si elegimos un cilindro sí, y dos tapas, ¿el flujo por la tapa no sería cero? sí, ahora lo vamos a ver. Si yo elijo un cilindro, acá lo dibujé, es un cilindro como superficie cerrada, ¿no? Es un cilindro cerrado, acotado, finito. ¿Sí? Voy a tener estas dos rayas que dice. Voy a tener dos tapas y una superficie lateral. Mi superficie tiene que ser cerrada, sí o sí cerrada. Por eso, no sé si Lucas, con eso de los dos planos, que también fue lo que dijo Jerónimo, es esto de tapar el cilindro, esos dos planos que están pensando. Sí, sí, tiene que ser cerrada. Yo voy a tener por una superficie, si elijo el cilindro, es un cilindro con sus tapas. Si elijo una esfera, bueno, es una esfera es una superficie cerrada. Sí, mi campo no depende de Z, eso es verdad. Yo si elijo un cilindro, voy a tener tres normales, ¿no? Este cilindro, un diferencial de superficie de una tapa que puedo llamar 1, que en mi sistema va a estar en Z versor. Un diferencial de superficie de una etapa 2, que en mi sistema va a ser un menos Z versor, y un lateral, ¿no? Un diferencial de superficie de la parte lateral de mi cilindro, que va a estar en R versor. ¿Sí? Estos no son igualdad, estrictamente hablando. Ahí los estoy leyendo, Jerónimo. No sé si te entiendo. Que Que yo decía, este tipo de parametrización para ponerle las tapas sirve mucho cuando tenés a z como variable, entonces te quedan solo dos números, o sea, las dos alturas. Pero acá como no depende de z y no tenés una variable adentro del integral z, no sé si te va a servir tanto esta parametrización. ok. ¿Y qué me serviría mejor? ¿Una esfera? Claro, quizás la otra opción era mejor, porque depende más del radio. Ok. Yo ¿No te serviría más el cilindro? hay una discusión. Yo estoy preguntando, por ahora no firmé nada. Estoy con las dos. Iba a intentar dibujar una esfera por acá. ¿Sí? Mi esfera va a tener un solo diferencial de superficie, ¿sí? Que va a ser radial de esféricas. Un diferencial de superficie que va a ser radial de esféricas y va a tener punto a punto ¿sí? Y por acá me va a tomar atrevimiento de decir que esto es radial de cilíndricas. Yo digo cilindro porque si elegís la esfera, la línea de campo del cilindro no te coincidirían con la dirección de la esfera, ¿puede ser?
Voy a poner, puedo dibujar 2 rayas, y esto es mi cilindro así mal dibujado, para que los que están pensando en esferas y todavía no lo llegaron a ver, como Julián, termine de convencerse. Bueno, esto es mi cilindro. Mi cilindro tiene campo, dijimos, como es infinito, radial, saliente. Y ahí Sofía cayó, y para el que todavía no cayó, yo me pregunto si este vector y este vector en ese punto es normal o paralelo, o ninguna de las dos cosas. Se ve, ¿no? Se ve que la esfera no me sirve, que va a ser, el diferencial de superficie va a ser paralelo a mi campo, solamente acá, en estos 2 puntos, y va a ser ortogonal a mi campo solamente en los 2 puntos de arriba. Hay 4 puntos donde resuelvo fácil, y el resto es complicadísima para hacer las cuentas. Entonces esfera no. La esfera no es una opción, no me sirve, no voy a poder resolver ese producto escalar fácilmente. Pero el cilindro pareciera que sí, ¿no? Porque si yo acá intento hacer lo mismo, y digo, bueno, por acá, bueno, me pongo mi cilindro, mi distribución cilíndrica, y esto era un campo radial saliente. Se ve que mi campo va a ser paralelo al diferencial de superficie del lateral y va a ser ortogonal a los diferenciales de superficies de las tapas. ¿Ve? En ese dibujito así feo que hice, no se ve. Yo ahí ya metí más información, porque incluso me agarré y dibujé la distribución de carga ahí, media fea, pero medio centrada, ¿no? Con la superficie que elegí. Perdón, me meto un minuto antes de que sigan avanzando por donde ya sé que van. Porque me quedó haciendo ruido el comentario de Valentín, que decías, podrías acotar el cilindro. Mucha gente usó la palabra acotar, esto Sí. lo digo entre paréntesis. Un cilindro con tapas es una superficie acotada, no sé exactamente en qué están pensando cuando dicen acotada, es una superficie cerrada. Por contraposición, cualquier superficie abierta no es una superficie cerrada. Así que, abierta, perdón, infinita no es una superficie cerrada. Nunca puedo tomar una superficie infinita porque eso no es una superficie cerrada. Es casi por definición que no es una superficie cerrada. Con lo cual, la superficie tiene que ser finita. Además cerrada, con tapas. Eso por un lado. Por otro lado, el ruido no vino tanto por ahí, sino por el lado de que dice, podrías acotar el cilindro con tapas y el campo va a ser el mismo por su dirección. Y ahí, no sé si es parte de la confusión que todavía tenemos, porque estamos empezando con esto, o qué pasó. A mí me hizo ruido esto y el campo va a ser el mismo por su dirección. El campo no depende, Valentín, de la superficie que vos elijas. El campo está siendo generado por las cargas que están en esta distribución cilíndrica. Acá la discusión es si esa superficie que están intentando elegir, ¿sí? Que están discutiendo bastante de cómo elegirla, ¿sirve o no sirve para hacer la cuenta que querés hacer? ¿Se entiende lo que te estoy tratando de decir, Valentín? No, ¿se entiende qué es lo que me hizo ruido de tu frase? Ah, bueno, listo. Yo me quedé leyendo y esperé el huequito para hacer el comentario. De ninguna manera el campo depende de la superficie. Lo que depende de la superficie es si vas a poder hacer la cuenta o no. La cuenta que querés hacer, que ya no es la cuenta del flujo, es una cuenta que te sirva para calcular la intensidad de este campo eléctrico.
¿Sí? Los dejo. Listo. No me meto más. No, metete todo lo que quieras, no pasa nada. Sí, hubo frases raras en el chat que yo intenté entender, pero por ahí no respondí del todo. Bueno, iba a ir a intentar hacer un dibujo, un nuevo dibujo, o volver a dibujar en realidad. Más o menos, mi cilindrito. Por ahí. ¿Sí? Volví a dibujar el cilindro. El cilindro sabíamos ya. Me traigo por acá que mi campo va a depender de R y va a estar en R versor. ¿Sí? Si quiero dibujar algunas líneas de campo, tengo esto, ¿no? Un radial saliente. Y quizás tiene más sentido mirarlo desde arriba, ¿sí? Tengo una dirección radial. Dibujo 4, para no hacer más eso. Por todo lo que discutimos, en la superficie que vamos a usar es una superficie de Gauss, ¿sí? Cilíndrica. Yo dije, ya me adelanté un poco. Había dibujado un cilindrito en la página anterior. Lo voy a querer poner centrado con mi distribución de carga, ¿sí? Yo voy a querer hacer un cilindro, voy a intentar dibujarlo a mano, ¿sí? Un cilindro centrado con mi distribución de carga, cilindro. ¿Por qué centrado? Porque voy a necesitar que el diferencial de superficie del lateral de mi cilindro también esté en R versor, un R versor que está medido de un mismo sistema de referencia, un mismo sistema de coordenadas. Pues va a estar centrado con la distribución de carga y va a tener una altura finita, ¿sí? Yo no quiero algo infinito, no puedo trabajar con una superficie infinita porque, como dijo Lau, algo infinito nunca va a ser cerrado. Una altura h que va a ser mucho más chico que ese largo L que había puesto en mi distribución. ¿Sí? Va a ser algo mucho más chiquito, una monedita podría ser. Y antes de seguir, si yo no centraba eso ahí, no sé, pongo por acá. Pongo por acá mi superficie gaussiana. Es finita, altura h. ¿Me sirve ponerla ahí? Ay, Mateo, y uno dice, no contiene la carga, ¿no? Es como esa superficie que yo hacía por allá, que no encerraba nada, que el flujo me daba 0. No, si no encierra carga, esta superficie de Gauss no voy a nunca poder usarlo para calcular el campo. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya está. Tengo la dependencia del campo, la dirección, el sentido. Elegí la superficie. Tengo de esta superficie los diferenciales. ¿Sí? Tengo un diferencial de superficie de una etapa 1, que lo escribí en Z versor. Esto va a ser mi diferencial de superficie de la etapa 1.
mi diferencial de superficie de la etapa 2 y mi diferencial de superficie del lateral. Ahí tengo. Sé que uno va a estar en Z, el otro va a estar en menos Z versor, y el lateral va a estar en R. Ahora sí, puedo plantear Gauss y resolver. Con todo lo que sé, tendré que poder ser capaz de resolverlo. Más voy acá abajo. Flujo. Integral doble en superficie cerrada del campo diferencial de superficie. Lo primero que voy a tener que hacer es abrir esa superficie cerrada y resolver el flujo en la etapa 1 más el de la etapa 2 más el flujo en el lateral. Es lo primero. Si yo escribo ahora, mi etapa 1, yo sé que mi campo es un campo que depende de R en R versor. Mi diferencial de superficie en la etapa 1 va a ser un diferencial de superficie, voy a poner acá, módulo y versor. De la etapa 1, el módulo, esto está en Z versor. Hago lo mismo para la etapa 2. Tengo el módulo del campo, el campo es el campo total generado por toda mi distribución de carga, el que analizamos, el que vimos que varía con R, que tenía dirección radial, positiva. ¿Cómo va a ser este producto vectorial entre R versor y Z versor? Nulo, ¿no? Esto me va a dar 0. Me va a dar 0 porque son ortogonales. Yo ya podría haber tachado acá, decir, el campo es ortogonal a este diferencial, me da 0. Lo escribí para que se vea bien una vez. Acá me va a pasar lo mismo, ¿no? Tengo R versor con menos Z versor, esto se me va a anular. Y acá sí, tengo R con R, esto me va a dar 1. O sea que de la integral de superficie cerrada, la única que me sobrevive es el flujo en el lateral. Las otras dos se me anulan. Me anulan, las pierdo. ¿Sí? Entonces sigo y resuelvo el flujo en el lateral de mi campo, del módulo de mi campo, ya acá pierdo el carácter vectorial, por el módulo de mi diferencial de superficie en el lateral. ¿Cómo es ese diferencial de superficie en el lateral? ¿Quién es ese DS? Es el lateral de un cilindro. ¿Quién varía ahí? Tita y Z, me dice Mateo. Diferencial de phi, diferencial de Z. Con un R, Alejo me está soplando el R que le falta acá.
Yo reemplazo acá mi diferencial de superficie. Tengo mi módulo de mi campo eléctrico por R de phi de Z. ¿Cómo es mi campo eléctrico con respecto a las variables de integración que tengo? Se ve independiente, ¿no? Sale como una constante. Se ve que esto, mi campo, incluso el RI, no dependen de las variables de integración, yo lo puedo sacar afuera. Es decir, mi campo eléctrico es constante en la superficie lateral de mi cilindro. ¿Sí? Y eso va a ser lo que me va a permitir terminar de resolver, ¿no? Yo puedo sacar el campo afuera, en este caso me lo llevo con R también, y resuelvo la integral doble de diferencial de phi, diferencial de Z. Phi es el lateral, va a variar entre 0 y 2pi. Y Z, no sé ni cómo lo dibujé por acá. Lo hago variar entre 0 y h, entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Cero y h es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto me da eso? Mejor aún, sin siquiera pensar en los límites. Esta integral, ¿qué información me da? ¿No es la integral del diferencial de superficie? Bueno, me quedó el R afuera, del lateral del cilindro, ¿no? Tendría que quedar justamente 2pi h por R. No, lo voy a escribir otra vez. Perdón, profe, Sí. ¿por qué te quedaba cero las integrales de diferenciales desde las tapas? El producto escalar me queda 0, me queda R versor por Z versor, son ortogonales. Esto es porque el campo, el vector campo, es ortogonal al diferencial de superficie de la tapa 1. Y pasa lo mismo con el Ahí otro. va, ahí va, joya. Escribí esto, pero en realidad es acá, ¿no? Si yo me independizo del campo y lo saco afuera, me queda el campo por la integral doble de S. Ya lo escribí como 3 páginas atrás. Entonces me queda el campo por la superficie lateral, S2pi RH. O sea que ya está. De alguna manera logré saber que mi flujo es igual al módulo de mi campo eléctrico por 2pi por R por H. El lado izquierdo de la igualdad de Gauss lo tengo resuelto. Voy a tener que resolver ahora el lado derecho, ¿no? ¿Quién es la carga encerrada sobre epsilon 0? ¿Y cómo calcula la carga encerrada? ¿Quién es la carga encerrada por mi superficie de Gauss? Esa superficie cilíndrica, finita, de altura h, que dibujé en la hoja anterior. Sigma rho por h. Recuerden que tenemos una distribución volumétrica de carga.
Hay algo más. Yo ahí en ese esquema dibujé mi superficie un poquito más grande que mi distribución de carga. Pero podría haberla dibujado más chica. ¿Cambiaba algo de todo mi análisis, de todo lo que hicimos hasta ahora? Si en vez de hacerla ahí, la hacía acá. Ahí adentro. Sí, me quedaba carga afuera, pero todavía no hice la cuenta de la carga. Todo este cálculo de flujo, de cómo son los diferenciales de superficie con el campo, ¿cambia algo este resultado? La parte izquierda de la ley de Gauss. Me va a quedar lo mismo, ¿no? Voy a llegar exactamente a la misma expresión. Sí, con la carga va a ser diferente. Me va a cambiar el radio, sí. Entonces, voy a hacer un dibujo visto desde arriba que va a ser más sencillo. Se supone que son del mismo tamaño. Ah. Yo puedo pensar en una superficie de Gauss que esté concéntrica, ¿sí? Que tenga un radio R que sea mayor. Creo que nunca le puse nombre, pero uso R grande para mi distribución de carga. Y el R chiquito va a ser el radio de Gauss, de mi superficie gaussiana, mi superficie de Gauss, la que usé para resolver. O yo podría ponerla acá, ¿no? Y trabajar con un R más chico que el tamaño de mi distribución. Esto me va a cambiar las cargas encerradas, básicamente. Yo no voy a tener conflictos con la parte izquierda, ¿sí? Con esto que llegamos a que el flujo es igual al módulo del campo por 2πr h. La parte izquierda es la misma. Ahora la derecha. ¿Cómo cuantifico la carga encerrada? Yo dije, puedo hacer, no creo que no lo dije. Yo lo que tengo que hacer es una integral triple, ¿no? Tengo una distribución volumétrica. Una integral triple de ρ diferencial de volumen. En el volumen que encierra mi superficie de Gauss. ¿Cómo son los límites de este volumen? ¿Cómo son los límites o cómo es el diferencial de volumen? Las dos cosas necesito. ¿Quién es el diferencial de volumen? El volumen de un cilindro, ¿no? Tengo que variar el radio, el ángulo y la altura. Y el ángulo tengo que decir dónde vive, así que tengo un R ahí. Y voy a tener que variar el ángulo de 0 a R, el phi de 0 a 2π y el z de 0 a h. Es el volumen de mi superficie. ¿Está bien eso? Es todo esto, ¿no? Tengo que calcular todas las cargas que están encerradas acá. ¿Sí o no?
Ah, ahí Luz me dice hasta R, ¿no? Porque sí, yo tengo que hacer las cargas encerradas, pero este ρ, el ρ0, está solo definido dentro de mi cilindro. Acá hay ρ0. O sea que solo hasta R. Si quiero, o sea, si quiero pensarlo completo, tengo que partirlo, ¿no? ρ0 sería como una función partida. Y yo podría calcular desde R grande hasta R chiquita. ¿Sí? Un ρ que vale 0, porque en esta zona, en esto, no tengo cargas. Mis cargas terminan en R grande. ¿Se ve eso? ρ0 es constante, sale afuera, y esta carga encerrada me va a quedar ρ0 por el volumen de un cilindro. ¿Cuánto vale el volumen de un cilindro? Pi r cuadrado h, ¿no? ¿Qué va a cambiar cuando mi superficie de Gauss esté adentro con respecto a esta cuenta que acabo de hacer? Se ve que el cálculo es muy similar. La R que tengo acá dentro de la integral, Eliana, esta, tengo que integrarla y la evalúo entre 0 y R grande. Por eso acá me quedó un R grande directamente. Y acá tengo el mismo diferencial. ¿Sí? Los límites de la altura, los límites del ángulo son los mismos. Y los límites de R, ahora sí termina en R, ¿no? Porque yo tengo que calcular la carga encerrada por mi superficie de Gauss, que acá encierra hasta el límite de la superficie. No tengo que partirlo, no tengo una zona con carga y una zona sin carga como sí pasaba en el caso anterior. Entonces acá me va a quedar la carga encerrada como ρ0, que otra vez sale afuera, y R chiquita por H. ¿Sí? Si junto, así ya terminamos, si junto al lado izquierdo con esta carga encerrada que acabamos de calcular, yo voy a tener este módulo del campo por 2pi por R por H va a ser igual. Por un lado, a esta carga encerrada, ρ0, R cuadrado sobre 2, ¿dónde saqué el sobre 2? Pi H sobre epsilon 0, esto cuando R de mi superficie de Gauss está por fuera, y ρ0 pi R cuadrado H sobre epsilon 0 cuando estoy por adentro. O sea que voy a poder despejar mi módulo del campo y voy a tener una función partida que va a valer algo cuando esté por afuera de la distribución y otra cosa cuando esté por adentro.
Me quedó al revés. Voy a ordenarlo. Puse la de menor antes. Y la mayor después, solo para ordenar. Resolví el revés. ¿Sí? Voy a tener un campo eléctrico que va a variar con R y va a crecer linealmente con R mientras mi superficie de Gauss está por adentro de mi distribución de carga, y un campo eléctrico que va a decrecer como 1 sobre R cuando mi superficie de Gauss esté por afuera de la distribución. Es decir, si yo grafico mi campo, voy a tener algo que crece hasta R y que después decrece como 1 sobre R. Y si miro justo en R, es continuo, ¿sí? De los dos lados vale lo mismo. Último, y con esto termino, yo de acá despejé mi módulo del campo. Pero si vuelvo varias páginas atrás, yo sé cómo es el carácter vectorial de mi campo. Yo sé que mi campo está en el reversor. Entonces, con Gauss obtengo el módulo de mi campo y les puedo agregar el carácter vectorial con el análisis previo que hicimos, o primero que hicimos, pensar cómo era, de qué variaba, con qué dependía, qué dirección tenía. Y de esta manera pude calcular el campo eléctrico para cualquier punto del espacio de esta distribución infinita de carga cilíndrica con densidad uniforme ρ usando Gauss. Sé que cuesta, sé que es el primer ejemplo. Vamos a seguir haciendo ejemplos, tanto en la práctica como por ahí en la... Sí, Camila, yo lo primero que planteé fue calcularlo para todo el espacio. Todo el espacio es tanto afuera como adentro de la distribución de carga. Para R's que vayan de 0 a infinito, ¿no? De 0 a lo que sea. De hecho, yo dibujé dos superficies de Gauss, una adentro y una afuera. Pero si se fijan acá, en realidad lo que hacemos es mover esa superficie, ¿no? Ir aumentando, disminuyendo el radio y voy barriendo todos los valores posibles. Hasta acá lo que quería contarles hoy. Los libero, me pasé unos minutitos, perdón. No sé si hay alguna consulta, dudas muchísimas, me imagino. Si no, hacemos un recredito, nos vemos a las 4:30. La anterior está. Ah, perdón.